Hablar de los diezmos y las ofrendas no es solo mencionar números o porcentajes, es hablar de fe, de gratitud y de obediencia a Dios. Pero, ¿por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Lo hacemos solo por tradición? ¿Por obligación? ¿O realmente entendemos que es parte del plan divino para sostener su obra y bendecir nuestras vidas? Las décimas de toda ganancia no son una imposición humana, sino una instrucción bíblica que refleja nuestro reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios y que somos administradores de su bendición. En este punto, que es el punto 26, las décimas de toda ganancia, descubriremos por qué este principio sigue siendo vigente y lleno de propósito para la Iglesia de Dios. Este tema no es un asunto de dinero, es un asunto de obediencia, de administración y de reverencia delante de Dios. Porque lo que hacemos con nuestros recursos revela algo más profundo, a quien reconocemos como Señor. Hermanos amigos, les saludo en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. La Iglesia del Señor no se sostiene por casualidad. Dios estableció un plan bíblico para financiar la obra de la predicación del Evangelio, los diezmos y las ofrendas. Hoy vamos a ver en la Escritura con orden, claridad y con temor de Dios. Nuestra creencia afirma lo siguiente: creemos que el plan bíblico para financiar la obra de la Iglesia y la predicación del Evangelio es por medio de los diezmos y la ofrenda, que sus miembros deben pagar de sus ganancias como parte de su obligación cristiana. Y así también creemos que el plan de Dios fue practicado por el Padre de nuestra fe, mucho antes de que existieran los hijos de Israel. Eso es importante, no es un invento moderno y tampoco una idea humana. Pero, ¿qué es el diezmo? Empecemos con lo básico. La Biblia enseña que el diezmo es la décima parte de nuestra ganancia. En Levítico capítulo 27, la Escritura lo declara con autoridad. El diezmo es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27, versículo 30. ¿Escuche bien? De Jehová es, no dice del hombre, no dice es opcional, dice es de Jehová. Y el mismo capítulo establece la medida. Todo diezmo, la décima parte, será santo a Jehová. Levítico 27, versículo 32. Por eso lo llamamos las décimas, porque es un reconocimiento práctico de que Dios es dueño de todo y nosotros somos administradores. Ahora, en atención a esto, el diezmo no comienza con Moisés. La Escritura muestra una práctica anterior a la ley y esto fortalece nuestra doctrina. En Génesis capítulo 14 encontramos a Abraham, el padre de la fe. Abraham vence y recibe bendición y se encuentra con Melquisedec. Y la palabra de Dios dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis capítulo 14, versículo 20. Y el Nuevo Testamento no pasa por alto este hecho. Hebreos lo usa como enseñanza. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham dio diezmos. Hebreos capítulo 7, versículo 4. Entonces, hermanos y amigos, el diezmo no es solo una práctica de Israel, es un principio de fe. Honrar a Dios con lo primero y reconocer su gobierno. Ahora, ¿para qué estableció Dios el diezmo? Dios no pone mandamientos sin propósito. En el orden del pueblo de Dios, el diezmo fue destinado para sostener el servicio del ministerio. En Números capítulo 18 leemos: a los levitas he dado todos los diezmos para su ministerio. Números capítulo 18, versículo 21. Es decir, el diezmo sostiene la obra y el servicio. Y el apóstol Pablo confirma que este principio continúa en el servicio del Evangelio. Él dice: los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio.
Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 13 al 14. Esto es doctrinal. Hermanos y amigos, quienes trabajan en la predicación y en el ministerio tienen el privilegio de ser sostenidos por la obra para dedicarse al servicio de Dios. Así que el diezmo no se trata de enriquecer al hombre, se trata de no detener la predicación. Ahora pensemos en un punto delicado, pero sobre todo bíblico: retener los diezmos. Dios no habla aquí con metáforas suaves, habla directo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros no habéis robado vuestros diezmos y ofrendas. Esto lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 8, y añade: malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis robado. Malaquías capítulo 3, versículo 9. Hermano y amigo, esto no dice para recondenar, sino para despertar conciencia, porque cuando Dios llama robo o retener el diezmo, nos enseña que el diezmo no es nuestro. Y luego viene la invitación: traer todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, y os abriré las ventanas de los cielos. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dios promete bendición al corazón fiel. Y esa bendición no siempre es más dinero. Es provisión, es respaldo, estabilidad, dirección y cuidado paternal. El Señor Jesús lo afirmó sin hipocresía. Algunos dicen: eso era antes. Jesús lo quitó, pero vemos lo que Jesús enseñó. En Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús reprende la hipocresía de los religiosos. Eran exactos para dar, pero descuidaban lo más importante. Y Jesús dijo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Entiende la enseñanza? Jesús no dijo: dejen el diezmo. Dijo: no sean hipócritas, den lo correcto, pero también vivan justicia, misericordia y fe. Ahora vamos a llevar esto a la práctica, con orden y reverencia. Número 1, reconoce que el diezmo es santo. Ahora, llevemos esto a la práctica con orden y reverencia. Número 1, reconoce que el diezmo es santo. De Jehová es, dedicado a Jehová. Número 2, hazlo de toda ganancia, no de lo que sobra, sino de lo que Dios te premió recibir. Y número 3, hazlo pronto y con orden. Separarlo primero es una manera de decir: Dios es primero. Número 4, un diezmo con vida santa. Obediencia material sin obediencia moral no agrada a Dios. Número 5, entiende el propósito. Esto sostiene la predicación y el ministerio. Hermano y amigo, el diezmo es una confesión práctica. Señor, tú eres el dueño y yo soy el administrador. Cuando la iglesia es fiel, la obra avanza. Cuando la iglesia honra a Dios, la predicación no se detiene. Y cuando el creyente obedece, su corazón se alinea delante de Dios. Dios dijo: traed y probadme, y veréis mi respaldo. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Las décimas de toda ganancia no son un peso, son un recordatorio semanal o quincenal de quien gobierna nuestra vida. El diezmo dice: Señor, tú me sostienes, tú me provees, tú eres el dueño y yo te honro. Me despido de ustedes, deseándoles que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Paz a vosotros.